Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Justo antes de la explosión, los trabajadores de Chernóbil estaban realizando una prueba de seguridad. En 1986, la central nuclear de Chernóbil en la Ucrania soviética era la tercera más poderosa de la Tierra. Para dar cabida a su ejército de trabajadores, las autoridades construyeron la ciudad de Pripyat a 2 kilómetros de la planta. Con una población de 45.000 habitantes, la vida en esta ciudad nuclear era lujosa según los estándares soviéticos, había carne y productos lácteos en las tiendas, y contaba con 2 piscinas y una pista de hielo. Esta idílica escena se hizo añicos después del 26 de abril, cuando una serie de explosiones arrasaron la unidad 4 de Chernóbil, donde se encuentra su cuarto reactor nuclear. Para comprender realmente el alcance de este desastre, es útil entender cómo funcionan los reactores nucleares. En primer lugar, existen para generar calor. Este calor vaporiza el agua en vapor, lo que impulsa las turbinas para producir electricidad. Crean calor a través de un proceso llamado fisión. La fisión ocurre cuando el núcleo de un átomo se divide en componentes más pequeños. Cuando se produce la fisión, se liberan energía y pequeñas partículas subatómicas llamadas neutrones. Podemos inducir la fisión forzando a un neutrón a chocar con el núcleo de otro átomo, pero no podemos hacerlo sin un suministro de neutrones que ya se hayan liberado de su átomo original. Los núcleos de algunos átomos, como el uranio 235, son extremadamente inestables. Naturalmente, quieren someterse a una fisión para poder dividirse en partes más pequeñas y estables. Esta fisión natural puede iniciar una reacción en cadena, en la que los neutrones liberados chocan con otros átomos, dividiéndolos y liberando más neutrones. Empaquetar átomos de uranio 235 juntos en barras de combustible crea precisamente este tipo de reacción en cadena. Pero hay un problema. Los neutrones viajan tan rápido que es poco probable que choquen con otros átomos de uranio. Para ralentizarlas y aumentar así la reactividad, las centrales nucleares utilizan sustancias como el agua y el grafito. Para controlar la potencia de la reacción, las centrales nucleares también tienen barras de control, hechas de materiales como el boro, que absorben neutrones. Estos se insertan en el núcleo del reactor, y el ajuste de la profundidad de las barras de control regula la potencia de la reacción. Mientras tanto, el fluido refrigerante circula por el propio reactor, moderando su temperatura global. Entonces, ¿qué pasó dentro de la unidad 4 el 26 de abril? Increíblemente, los operadores estaban realizando una prueba de seguridad en este mismo sistema. Si Chernóbil alguna vez sufrió una pérdida de energía, todavía se necesitaba electricidad para bombear el fluido refrigerante al reactor y evitar que se sobrecalentara. Había generadores diésel disponibles para ello, pero tardaron 45 segundos en ponerse en marcha, lo que supuso un retraso peligroso. Sin embargo, las turbinas de vapor de Chernóbil no se detenían inmediatamente después de un corte de energía, por lo que era posible que sus rotaciones decrecientes produjeran suficiente electricidad para cubrir la brecha de 45 segundos antes de que se restableciera la energía. La prueba tenía como objetivo confirmarlo. La mala administración y la incompetencia llevaron al reactor de la unidad 4 al borde de la catástrofe. La prueba de turbina de la unidad 4 fue una mezcla mortal de errores y desgracias. A las 16 horas del viernes 24 de abril, tomó el relevo el turno vespertino, dirigido por Yuri Tregub. Tregub no estaba familiarizado con el procedimiento de la prueba, por lo que llamó a su superior, quien envió al estricto ingeniero jefe adjunto, Anatoly Dyatlov. A las 22 horas, la unidad 4 recibió luz verde de Kiev para comenzar la prueba, pero Dyatlov se detuvo en la unidad 3 para disciplinar a los operadores. No llegó hasta las 11 p.m. Y luego descartó las preguntas de Tregub sobre el procedimiento de cierre, y ordenó que la prueba comenzara de todos modos. A medianoche, Tregub había reducido la producción de la unidad 4 a 760 megavatios térmicos, MWT, tal como se requería para la prueba. En ese momento,
los miembros jóvenes e inexpertos del turno de noche tomaron el relevo, incluidos el líder del turno Alexander Akimov y Leonid Toktunov. Los trabajadores no estaban preparados, pero Dyatlov aún les reprochaba que trabajaran despacio. Sin embargo, cuando empezaron a trabajar con las barras de control, una falla provocó que la energía del reactor se cayera. A las 12:28 de la mañana, emitía solo 30 MVT. Empezaron a retirar las barras de control y la temperatura empezó a subir, pero la pregunta seguía siendo, ¿deberían apagar el reactor o continuar y completar la prueba? Dyatlov, decidido a seguir adelante, ordenó aumentar la potencia a 200 MVT, muy por debajo de los 760 MVT requeridos. Sin embargo, mantener incluso 200 MVT resultó difícil. Con el reactor funcionando a baja potencia durante tanto tiempo, las reacciones en las barras de combustible se habían ralentizado. Para mantener la potencia en 200 MVT, Toktunov siguió retirando las barras de control, solo 9 de las 167 permanecían en el reactor a la 1:22 de la madrugada. En ese momento, el sistema de refrigeración a base de agua del reactor se convirtió en vapor, y el aumento de la temperatura hizo que las barras de combustible volvieran a funcionar. Hubo un enorme aumento en la potencia y la reacción se descontroló. A la 1:23 a.m. Toktunov presionó el botón A5, que activó un procedimiento de apagado de emergencia que insertó inmediatamente todas las barras de control. Pero en lugar de detener la reacción, el A5 provocó una serie de enormes explosiones que arrasaron las salas de reactores y turbinas de la unidad 4. Los reactores RBMK de fabricación soviética contenían un defecto de diseño fatal. Por lo tanto, el desencadenante inmediato de las explosiones de Chernóbil fue la activación de la medida de seguridad de emergencia A5, que debería haber acabado inmediatamente con la reacción. Pero, ¿por qué? Bueno, Chernóbil no es solo una historia de error humano. Había otro factor, un defecto de diseño. Los reactores nucleares de Chernóbil eran de un tipo soviético particular llamados reactores de canal de alta potencia, RBMK. La mayoría de las centrales nucleares utilizan agua para enfriar sus reactores y también como moderador, una sustancia que aumenta la reactividad al ralentizar los neutrones, en el interior del núcleo. Sin embargo, los reactores RBMK utilizan grafito como moderador en su lugar, lo que es menos seguro. Además, los reactores de Chernóbil incluso utilizaban grafito en las puntas de sus barras de control, este era el defecto de diseño. ¿Por qué se inclinaría una varilla de control que disminuye la reactividad con un material que aumenta la reactividad? Bueno, fue una pésima elección de diseño. Sin embargo, estas puntas de grafito no estaban pensadas para ser retiradas del reactor. En los reactores RBMK, una barra de control totalmente retraída todavía tenía sus puntas de grafito en el interior del reactor. Los diseñadores de los reactores pensaron que esto permitiría a los operadores tener más control sobre la reacción. Pero en Chernóbil, el 26 de abril, las puntas de las barras de control estaban fuera del núcleo cuando Toktunov presionó el A5. Así, cuando las barras de control se movieron hacia el núcleo, el primer material que se insertó fue grafito, que aumentaba la reactividad. Con el reactor ya en un estado extremadamente inestable, la introducción de este grafito lo empujó al límite. Toda el agua se vaporizó instantáneamente en vapor, demasiado para ventilar inmediatamente. Provocó una explosión que hizo que el escudo de hormigón de 200 toneladas del reactor atravesara el techo de la unidad 4. Y al no ver más agua en las tuberías de refrigeración, el núcleo se sobrecalentó, se incendió y provocó una segunda explosión, aún más poderosa. Esto destruyó el edificio de contención del reactor, y dispersó grafito altamente radiactivo sobre la central eléctrica. Pero, ¿por qué las autoridades soviéticas optaron por desarrollar reactores RBMK en lugar de utilizar otras alternativas más seguras y populares en Occidente? Había varias razones. Por un lado, los reactores RBMK son mucho más potentes que los reactores occidentales convencionales, ya que pueden producir el doble de energía. También son más baratos, ya que utilizan solo uranio ligeramente enriquecido como combustible.
Sin embargo, lo más preocupante de todo es que pueden convertirse rápidamente en plantas productoras de plutonio, la sustancia clave de las armas nucleares. Con su defecto de diseño, los reactores RBMK eran una bomba de relojería que hacía tic-tac y que finalmente detonó el 26 de abril. Pero aún así, la respuesta soviética no fue rápida. La ignorancia y la negación caracterizaron las secuelas iniciales de la explosión. Inmediatamente después de las explosiones, se llamó al Departamento de Bomberos Militares Especializados. Lo que encontraron los sorprendió: focos de fuego por todas partes, y la sala de reactores de la Unidad 4 en ruinas. Las llamas en el techo fueron el problema inicial. Vestidos con nada más que el equipo de protección estándar, las botas de los bomberos empezaron a derretirse por el calor radioactivo extremo. En el techo, vieron trozos de roca plateada que estallaron espontáneamente en llamas. Para evitar que el fuego se extendiera, los tiraron al suelo a patadas. Nadie se lo había dicho a los bomberos, pero estas rocas eran trozos de grafito del núcleo del reactor de la Unidad 4 que emitían una cantidad impensable de radiación mortal. Pronto los bomberos empezaron a sentirse mal. Todos se quejaron de dolores de cabeza, sabor metálico en la boca, sequedad de garganta y náuseas extremas. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a vomitar. Un bombero, Peter Shabrey, retiró los restos metálicos de los neumáticos de un camión de bomberos con sus propias manos. La piel se desprendió inmediatamente de ellos. ¿Por qué enviaron a estos bomberos a la zona más tóxica del mundo sin protección ni advertencia previa? Por la impactante mezcla de ignorancia y negación de las autoridades. En las horas cruciales posteriores a la explosión, los trabajadores de la planta no informaron a las autoridades de que el reactor estaba dañado porque se negaron a creer que había explotado. Los que estaban en la sala de control, especialmente Dyatlov y Akimov, simplemente creían que la sala de turbinas estaba dañada. Incluso cuando los trabajadores de la planta empezaron a vomitar a causa de la enfermedad por radiación, la mayoría simplemente la atribuyó al shock. Y mientras estos trabajadores estaban cegados por la incredulidad, otras autoridades mostraron su propio estilo de negación. Una de esas figuras fue Víctor Bryukhanov, director de la central eléctrica y una importante figura administrativa de la ciudad obrera de Pripyat. En lugar de comprobar la situación, redactó un memorando dirigido a los líderes del partido en Kiev en el que solo decía que el techo de la sala de reactores de la Unidad 4 estaba dañado. En ese memorando, Bryukhanov también indicó que el nivel de radiación de Chernóbil era de 1000 microroentgenos por segundo. Pero su equipo de medición estaba al máximo de esa cifra, y él lo sabía. En lugar de decir que los niveles de radiación estaban fuera de lo normal, enumeró la cifra incorrecta que tenía. Incluso cuando un subordinado mejor equipado le dijo a Bryukhanov que había medido 55.000 microroentgenos, simplemente lo ignoró. Con los socorristas cada vez más enfermos, este estado de negación no duró mucho, pero sí lo suficiente como para arruinar muchas vidas innecesariamente. Finalmente, al darse cuenta de la magnitud del desastre, los funcionarios y los científicos trabajaron en la limitación de los daños. La enfermedad por radiación es un asesino cruel. Un tipo de radiación, la radiación ionizante, separa los electrones de sus átomos. Esto destruye las células vivas o hace que funcionen mal. Las personas expuestas a altas dosis de radiación ionizante desarrollarán el síndrome de radiación aguda, ARS. En casos graves, los pacientes presentan diarrea, quemaduras en la piel e insuficiencia del sistema nervioso. Las autoridades no pudieron negar ni restar importancia al desastre cuando los bomberos y los trabajadores de la planta llegaron al hospital de Pripyat con síntomas del SARS. El reactor había sido dañado y esto fue una catástrofe. Pero aún así, Pripyat no fue evacuada. Al día siguiente del desastre, con cenizas radiactivas cayendo al cielo, los residentes de Pripyat no sabían nada. ¿Por qué? Porque las autoridades locales se sentaron y esperaron las instrucciones de los jefes del partido. No querían crear pánico. No se adoptaron medidas significativas hasta que llegó una comisión estatal, dirigida por el brusco político Boris Chervina. 36 horas después de la explosión,
el principal asesor científico de la comisión, Valery Legasov, convenció a Shcherbina de evacuar Pripyat. A los residentes se les dijo que esto era temporal, pero nadie volvió a ver su casa. Con la evacuación en marcha, la pregunta seguía siendo, ¿cómo iban a domar el reactor? Seguía en llamas y expulsaba partículas radioactivas. La comisión ordenó a los helicópteros que arrojaran 5.000 toneladas de arena, plomo, arcilla y boro al reactor. Sin embargo, muchos pilotos perdieron la vida sobrevolando este infierno nuclear. Mientras tanto, nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro del reactor ni si esto estaba ayudando. Cada lanzamiento desde el aire creaba una pequeña explosión, esparciendo material radiactivo en la atmósfera. Pero Legasov temía que se produjera una explosión más potente, que el reactor sobrecalentado se incendiara hasta el sótano, donde había 20.000 toneladas de agua radiactiva, y provocara otra explosión de vapor. Para solucionar este problema, 3 ingenieros se zambulleron en los pasillos subterráneos inundados. Dirigieron el agua a las cámaras de contención, donde los bomberos la bombearon. Luego, a la comisión le preocupaba que el reactor pudiera incendiarse hasta el nivel freático, extenderse a la cuenca del río Dnieper y, finalmente, contaminar los océanos del mundo. Así que 380 mineros cavaron una nueva cámara debajo del reactor. En su interior, los constructores construyeron una plataforma protectora de hormigón. Nadie sabe cuántas vidas costaron estos esfuerzos. Peor aún, nadie sabe si eran necesarias. Pero sí sabemos que no se produjeron más catástrofes a escala continental. Una vez tomadas estas medidas, llegó el momento de comenzar la limpieza. Evitado un mayor peligro, el gobierno soviético inició una gigantesca operación de limpieza. Cuando lo peor parecía haber pasado, la comisión de Shcherbina organizó quizás la mayor operación de limpieza de la historia. Chernóbil y sus alrededores estaban contaminados de manera inimaginable, y los vientos transportaban partículas radiactivas mucho más lejos. Una central nuclear de Suecia, a 200 kilómetros de distancia, detectó la radiación de Chernóbil. Al fin, conscientes de la magnitud de la situación, los altos funcionarios soviéticos recurrieron a su enorme reserva de recursos humanos y convocaron a más de 600. 000 soldados, científicos, ingenieros y trabajadores cualificados a Chernóbil. Estas personas, conocidas como liquidadores, descontaminaron miles de kilómetros cuadrados de territorio. Recibieron poca información y casi no recibieron ropa protectora. Dentro de una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil, los pilotos de helicópteros esparcieron una sustancia líquida que obligó al polvo radiactivo a adherirse a las superficies. Sobre el terreno, las tropas rociaron una solución descontaminante en todas las superficies posibles. Los ingenieros realizaron demoliciones controladas de edificios y los enterraron en fosas de concreto, junto con automóviles, grúas y computadoras. Los soldados también dispararon y sepultaron a gatos, perros y pollos contaminados. También arrasaron y enterraron la Selva Roja, una zona de pinos que se tornó de color marrón rojizo por la absorción de la radiación. Sin embargo, el acto más desgarrador y valiente consistió en retirar grafito radiactivo del techo de la Unidad 3. Tras intentar hacer esto con robots, solo para que sus placas de circuitos resultaran dañadas por la radiación, los biorobots, es decir, humanos, limpiaron el techo manualmente. Revestidos con respiradores y equipo de protección de plomo, 3.000 soldados sacaron grafito del techo con una pala, y lo arrojaron a la sala del reactor situada debajo. Debido a la radiación extrema, estos biorobots trabajaban en turnos puntuales que duraban solo unos segundos. Para entonces, ya era mediados de mayo y las primeras víctimas del ARS comenzaron a morir. Los cadáveres de estos bomberos y operadores de la planta fueron envueltos en bolsas de plástico y colocados en ataúdes. Estos ataúdes también fueron envueltos en plástico, colocados en ataúdes de zinc y arrojados a tumbas profundas cubiertas con baldosas de cemento. 3 meses después del accidente, 28 personas habían sido enterradas de esta manera. El último paso fue la construcción de un sarcófago gigante de hormigón de 400.000 toneladas que encierra el reactor de la Unidad 4.
Pero antes de que esto pudiera comenzar, 80.000 trabajadores construyeron un muro de hormigón de 6 metros de espesor alrededor de todo el sitio de la Unidad 4, lo que permitió proteger de algún modo a los versores de concreto que trabajaban en el sarcófago. Finalmente se completó a fines de noviembre, con 200.000 trabajadores trabajando en el proyecto. Trabajaron en la zona más contaminada del planeta. Los costos sociales y ambientales de Chernóbil fueron enormes. Es difícil comprender las enormes consecuencias de Chernóbil, pero hay dos categorías inmediatas que pueden ayudarnos a entenderlo todo: el impacto ambiental y el costo humano. En cuanto a las víctimas mortales, la cifra oficial de 31 muertos soviéticos todavía se reconoce en Rusia hoy en día. Sin embargo, esta cifra solo incluye a las personas que murieron a causa de la explosión o a causa del arsen en los meses posteriores, y es muy controvertida. Algunos estudiosos estiman que 50 personas murieron a causa del SARS, y es posible que muchas más sigan muriendo por exposición a la radiación en el futuro. Es más, estas cifras no tienen en cuenta a las personas cuyas vidas se han visto, o se verán, interrumpidas por el cáncer, provocado por la exposición a altas dosis de la radiación de Chernóbil. Según Vyacheslav Grishin, de la Unión de Chernóbil, un grupo de defensa de los exliquidadores, ya han muerto alrededor de 60.000 liquidadores, y 165.000 están permanentemente discapacitados. Algunas estimaciones del número de muertos a largo plazo llegan a 93.000. En los 5 años posteriores a Chernóbil, las tasas de cáncer infantil en Ucrania aumentaron un 90%. Además, en 2005, más de 19.000 familias ucranianas recibieron ayuda del gobierno debido a un duelo familiar que se consideró relacionado con el desastre. Chernóbil también provocó el encarcelamiento de 6 gerentes de planta y funcionarios de seguridad, incluidas penas de 10 años en campos de trabajo para el director de la planta, Víctor Bryukhanov, el ingeniero jefe Nikolai Fomin y el ingeniero adjunto Anatoly Dyatlov. El suicidio del principal asesor científico de la comisión gubernamental, Valery Legasov, es otra mancha negra. Legasov enfureció a los funcionarios soviéticos al incluir detalles sobre el diseño del reactor RBMK en su informe a la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena. Aunque mantuvo la línea del partido y culpó al personal por la catástrofe, era inaceptable divulgar los secretos del diseño nuclear soviético. Se le negó un premio soviético por su servicio en Chernóbil y, en 1987, sus colegas lo ignoraron para ascender al órgano rector de la Academia de Ciencias de la URSS. 2 años después de Chernóbil, Legasov se ahorcó. Y, por supuesto, las consecuencias de Chernóbil también fueron ambientales. En general, la explosión liberó a la atmósfera una radiación equivalente a 500 bombas de Hiroshima, contaminando 100.000 kilómetros cuadrados de Europa del Este. Dentro de esta zona contaminada estaba la región ucraniana de Narodichi. En 1988, el cineasta Yuri Shcherbak produjo un documental sobre una granja de Narodichi. Demostró que, en el año siguiente al accidente, más de 63 animales nacieron deformes. Sin embargo, los impactos de Chernóbil no fueron solo sociales y ambientales, sino también políticos. El desastre de Chernóbil contribuyó a la caída del sistema soviético. Es fácil obsesionarse con los impactos humanos y ambientales de Chernóbil debido a su enorme alcance y su terrible naturaleza. Sin embargo, eso sería un error, porque el desastre también desempeñó un papel clave en una de las rupturas políticas más trascendentales del siglo XX. Chernóbil catalizó el colapso de la Unión Soviética en 1991. Una vez fuera del cargo, Mikhail Gorbachov llegó a escribir que la crisis fue la verdadera causa de la caída de la URSS. Chernóbil socavó fatalmente la ya vacilante confianza del público en el gobierno soviético. Esto fue especialmente cierto en el caso de las repúblicas soviéticas de Ucrania, Bielorrusia y Lituania. Aprovechando la flexibilización de las leyes de censura por parte de Gorbachov en 1986, autores y activistas criticaron la gestión del desastre por parte del gobierno y dieron a conocer sus consecuencias. Periodistas como Alla Yaroshinskaya viajaron por el campo de Ucrania,
e informaron sobre la contaminación y los riesgos para la salud. En el distrito de Narodichi, descubrió que el 80% de los niños tenían agrandamiento de la glándula tiroides, una señal clara de una exposición elevada a la radiación. Otros reporteros afirmaron que el gobierno estaba mintiendo sobre el alcance de la contaminación porque no quería bloquear la construcción de nuevas centrales nucleares. Con el aumento de las críticas del gobierno y la economía en caída libre, Gorbachov intentó apuntalar el apoyo al gobierno mediante la introducción de elecciones semilibres en 1988. Pero esto solo empeoró las cosas al abrir la puerta a la disidencia. Impulsados por los problemas ambientales y de salud, los ciudadanos de Ucrania y Bielorrusia se estaban manifestando abiertamente contra las autoridades comunistas en 1989. El 30 de septiembre, una multitud de 30.000 personas se reunió en Minsk para escuchar al Frente Popular Bielorruso, un grupo de activistas ecológicos. En 1990, se celebraron elecciones para el nuevo Congreso de los Diputados del Pueblo. En varias repúblicas soviéticas, los electores eligieron diputados que se asociaron a la independencia nacional y la desnuclearización. En marzo, Lituania declaró su independencia y Gorbachov impuso un bloqueo económico al país. Las cosas se estaban descontrolando. En agosto de 1991, los representantes democráticos del Parlamento ucraniano declararon su independencia de la Unión Soviética, con sujeción a un referéndum público. El político que leyó la declaración fue Volodymyr Yavorivsky, jefe de una comisión que estudiaba las consecuencias de Chernóbil. El referéndum de independencia, celebrado el 11 de diciembre de 1991, resultó en un abrumador sí. 9 días después, la Unión Soviética se disolvió. La URSS pudo haber estado confinada al basurero de la historia en 1991, pero los efectos del desastre de Chernóbil en 1986 se sentirán durante generaciones.